En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 12, versículo 38 al 44. En su enseñanza Jesús le decía también: cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad están juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho. Pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 3. Muy buenos días, queridos hermanos que nos están viendo a través de su canal de evangelización. Semillitas del Torito. Hoy Dios nos permite, hoy Dios nos da vida y salud para compartir la reflexión, para compartir la palabra, para compartir su doctrina. Hoy en Semillita del Torito hemos querido se ha traído el Evangelio de San Marcos capítulo 12, versículo 38, donde podemos ver, ¿sí? Digámoslo así, dos temas, ¿sí? O dos cosas que poco a poco vamos a ir aprendiendo, vamos a ir relatando en el transcurso de esta enseñanza. Pero antes queremos oír el saludo de Anthony. Un saludo, Anthony. Hola, hola, un saludo a ustedes que nos ven a través de las redes sociales. Así es, queridos hermanos. Y mi tía, vaya el saludo de mi tía Ney, de mi tía Rosa, de Abraham, de mi padrino, de todo el grupo que se encarga de llevar a ustedes la palabra de Dios. Instrumentos, dice el Señor. Instrumentos no necesarios, pero sabemos que el mundo cada día necesita más de la palabra de Dios. Muy bien, Anthony, vamos a empezar con el Evangelio. En su enseñanza Jesús le decía también: cuídense de esos maestros de la ley. El Señor empieza: cuídense de los maestros de la ley. Podemos decir, pero ¿por qué si los maestros de la ley no eran personas, eran personas que conocían la palabra, eran personas que sabían de la escritura, sigan? A quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras. Pero tenían fallas, tenían defectos, de que por el hecho porque los maestros de la ley y los fariseos eran personas estudiadas, ¿sí? Eran personas con conocimiento, ¿sí? Y entonces esto los llevaba a, repítalo, A quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras. a pasear con sus amplias vestiduras, ¿siga? Ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Esto lo llevaba así, con esos estudios, con esos doctorados que tenían, lo llevaba a creer o creer ante las otras personas que eran más poderosas que ellos por el simple hecho de tener más conocimiento. Así es, por el hecho de decir: sí, pero yo sé de esto y usted no sabe de aquello, pues por ese hecho humillaban, ¿sí? O maltrataban o mandaban a las personas, ¿sí? Y creían que eran que él era superior a todas aquellas personas porque no tenían un doctorado, o no tenían un título, o no eran estudiados. ¿Cuántas personas así, personas estudiadas o personas bien preparadas, humillan o pisotean a las personas pues que no saben, ¿sí? Personas que no tienen esos conocimientos, ¿sí? Para defenderse, y por eso los maltratan y por eso los humillan. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a leer San Lucas capítulo 20, versículo 45. ¿Qué nos viene a decir San Lucas capítulo 20, versículo 45? Vamos a abrir la Biblia, vamos a leer, vamos a buscar la cita bíblica de San Lucas capítulo 20, versículo 45. Jesús dijo también a sus discípulos, ante toda la gente que escuchaba: cuídense de esos maestros de la ley, a los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas y ocupar los puestos reservados en las sinagogas y en los lugares de honor en los banquetes. En los lugares de honor, ¿sí? Le gustaba tener honor. ¿Hay que tener honor? Sí.
ciertamente hay que tener honor, ¿sí? Pero ese honor no llevarnos a creer que somos mejores que aquel, que somos mejores que este, que somos mejores que otro, ¿sí? No hay que tener esa clase de honor, porque ya si fuera eso, dejáramos el honor, no sería honor, sino sería orgullo. Siga en el Evangelio. Incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? ¿Con qué? ¿Con qué severidad serán ¿Con qué juzgados? severidad, sí, serán juzgados? De la misma manera que juzgues, serán juzgados. Aquellos maestros también juzgaban sin medida, ¿sí? Aquellos maestros juzgaban sin medida, sin decirle, sin, digámoslo así, sin piedad ante la gente que tenía un defecto, ¡pam!, se lo decía. ¿Cuántas veces nosotros también, hacemos así? Una persona tiene algún defecto, ¡pum!, le decimos ese defecto, así enfrente de todo. Así que tenemos que tener cuidado o nos vamos a convertir en fariseo o en maestro de la ley. Siga. Jesús había sentado frente a las alcancías del Y templo aquí viene las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas, la ofrenda de la viuda. Siga. y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Echaban dinero, venían lo que nosotros conocemos como la ofrenda. Así es, como la ofrenda. Muchas personas le dicen la limona, pero no es limona, es la ofrenda. Siga. Pasaban ricos y daban mucho. Pasaban las personas ricas, pasaban las personas poderosas, así como aquellos maestros de la ley. Aquellos maestros de la ley también tenían dinero, sí, siga. Pero también se acercó una viuda pobre. Pero se acercaba una viuda pobre. Una viuda no tenía, pues lógicamente, no tenía alguien para que le representara, siga. Y echó 2 moneditas de muy poco valor. Echó 2 monedas, mana, echó 2 monedas. Y nosotros podemos decir, va a tener más valor lo que echaron los ricos, claro, sí echaron bastante y aquella dio solamente 2 monedas y ni siquiera 2 monedas de bastante, no, 2 monedas de muy poco valor, siga. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo, De seguro va a venir, va a halagar a los ricos que venían a echar bastante. Vamos a ver qué dice la Biblia. yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros. ¿Y por qué? ¿Por qué si aquella dio menos? Dio monedas de poco valor y aquellos dieron bastante. El porqué de que aquella mujer tiene más consideración ante los ojos del Señor. Porque a aquella mujer se le aprecia más que a aquellos. Pues todos han echado de lo que les sobraba. Porque aquellos han echado de lo que les sobraba. Y en cambio, Mientras ella ha ha dado desde su pobreza. dado desde su pobreza, porque lógicamente no tenía alguien para que, digámoslo así, para que le sustentara. Ha dado desde su pobreza, No tenía más no tenía más, y dio todos sus recursos. y dio todos sus recursos, o dio todo lo que tenía para vivir. Por eso, al principio del Evangelio, vamos a leerlos, Anthony, San Mateo capítulo 5, versículo 3. Vamos a leerlos, dichosos los pobres dice aquí, no, vamos a esperar que Anthony lo busque, San Mateo capítulo 5, versículo 3 para leerlo de ahí mismo de la Biblia, San Mateo capítulo 5, versículo 3. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos decir felices los pobres no, pero ¿qué dice la Biblia? Repítalo. Felices los que tienen el espíritu del Felices pobre. los que, no felices los pobres, claro, para ellos también es el reino de los cielos, pero la Biblia dice felices Los que tienen el espíritu del Felices pobre. los que tienen el espíritu del pobre. ¿Cómo es una persona pobre o una persona que no tiene prácticamente nada para vivir? Humilde, es una persona humilde. Ciertamente que hay pobres que son, digámoslo así, pues hay muchas personas que ante esa necesidad agarran o toman el pecado de ir a robar a las demás casas. Ese no es el verdadero espíritu del pobre. El espíritu del pobre es una persona humilde, una persona sencilla. Una persona puede tener dinero, sí, ciertamente. Pero esa persona también puede tener el espíritu del pobre, que es ser una persona humilde y una persona sencilla. Aunque tenga toda la riqueza que pueda poseer, pero aunque tengamos toda la riqueza que podamos poseer, aunque tengamos todo el dinero del mundo, nunca se nos olvide que debemos tener siempre presente el espíritu del pobre. Vamos a leer 2 Reyes capítulo 12, versículo 10, para ver qué nos dice sobre ese dinero que se
deposita en la ofrenda, ¿sí? Ese dinero que se deposita en la ofrenda, ¿a dónde va? Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 10. El sacerdote Yoyada tomó después una caja y mandó hacer un hoyo en la tapa. El sacerdote, sí. El sacerdote es el que se encarga de esa ofrenda, siga. La puso al lado del altar, a la derecha de la entrada a la casa de Yahvé. Los sacerdotes que custodiaban la puerta de la casa depositaban en ella todo el dinero que se traía a la casa de Yahvé. Cuando veían que no cabía más dinero en la caja, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote para recolectar y contar el dinero que había en la caja de Yahvé, en la casa de Yahvé. Después de haberlo contado, se lo pasaban a los que estaban haciendo el trabajo y a los encargados de la manutención de la casa de Yahvé. Lo invertía en los carpinteros y en los obreros que trabajaban en la casa de Yahvé, en los albañiles y en los picapedreros, y también en la compra de madera y de las piedras talladas, para hacer las reparaciones del templo de Yahvé. Ah, para hacer las reparaciones del templo de Dios, para ayudar al templo, siga. En una palabra, lo gastaban en todas las reparaciones que eran necesarias en la casa de Yahvé. Allí no lo vamos a decir se invierte porque la palabra de Dios no es un negocio. Allí se va así esas ofrendas que la gente de buen corazón en la misa, en la iglesia, da al sacerdote, ¿sí? También el sacerdote puede ayudar a los pobres, sí. Y si muchas veces nosotros podemos decir, no, pues que ese sacerdote me cae mal, yo no quiero darle nada de ofrenda, pues simplemente yo también puedo ayudar a la construcción o a la reparación del templo o darle a los pobres, ¿sí? Darle a las personas que necesitan esa colaboración o esa ayuda, ¿sí? Entonces el Señor hoy, vaya buscando San Juan capítulo 8, versículo 20. Hoy el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón dispuesto a ayudar, un corazón humilde. En las dos enseñanzas se va esa reflexión de tener un corazón dispuesto a ayudar, en tener un corazón humilde. En el de dispuesto a ayudar podemos meditarlo en la lectura de la ofrenda, en la lectura de la viuda que dio todo lo que tenía, ¿sí? Y el corazón humilde podemos reflejarlo en la reflexión de los fariseos y de los maestros de la ley que se creen más importantes que las otras personas. Vamos a leer San Juan capítulo 8, versículo 20. Jesús dijo estas cosas en el lugar donde se reciben las ofrendas, cuando estaba enseñando en el templo. Pero nadie lo detuvo, porque aún no había llegado su hora. Y el Señor sin miedo, el Señor sin temor, proclama estas cosas. También nosotros debemos ser así. Proclamar la palabra de Dios. Palabra que se ha estado apagando estos últimos años, sí. Palabra que por los fieles no se está propagando. ¿Cuántos sacerdotes van a las comunidades a celebrar la misa y asisten pocas personas? O puede ser, muchas personas van a la misa, pero no hay sacerdotes para predicar o para acompañar la palabra. O hay fieles que van a la misa por obligación, sí, para no fallarle al sacerdote, en vez de no fallarle a Dios, así es. O cuántos sacerdotes no proclaman bien la palabra de Dios, con todo el respeto porque pues son nuestros guías espirituales, los que proclaman la palabra de Dios al pueblo, así es, los que cuidan del pueblo. ¿Cuántos sacerdotes no alimentan correctamente al rebaño? Muchos. Por eso hay que pedirle a Dios. Dice, el trabajo es mucho. El trabajo es mucho, no se sabe cuándo se va a terminar. Así es. El trabajo es mucho, pero resulta que los trabajadores que trabajan en la viña del Señor, aquellos trabajadores que se esfuerzan por cumplir las cosas correctamente como el Señor manda, son muy pocos. Dice la Biblia, por eso pidan a Dios que cada día aumente más trabajadores en la viña. Ojalá después de ver esta enseñanza hayamos dicho de todo corazón, yo quiero servir al Señor. Yo quiero tener, como lo decía en San Mateo capítulo 5, versículo 3, ese espíritu de pobre. Ese corazón sencillo, ese corazón humilde, ese corazón dispuesto a ayudar. Muy bien, hermanos. Después de ya casi vamos llegando al fin de esta reflexión. Pero ¿qué queremos meditar? ¿Qué queremos que
cada día nosotros aprendamos a tener un corazón dispuesto a ayudar. Un corazón limpio ante los ojos del Señor y ante los ojos de los hombres. No como los fariseos que tenían ese corazón limpio, pero querían que los hombres lo vieran. No, nosotros queremos que lo vea nuestro Padre Celestial. Anthony, nos vamos despidiendo, invitando A que se suscriban a nuestro canal de evangelización. Semillita del Torito, Y que le den un me gusta, y que le den la tin. campanita para que les llegue más y más videos. Y por aquellas personas que comentan esas bendiciones, para que Dios también los bendiga a todas aquellas personas. Y pues todos los días la invitación se estarán montando las reflexiones con Biblia en mano, como todos los días se estarán dando citas bíblicas para que ustedes pues apunten y cada día juntos aprendamos más de la palabra de Dios. Bien, a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad, a Él sea la gloria, el poder, el honor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.